Hace algunos años, un periodista chileno tuvo una entrevista con una familia de cirqueros, aquellas personas que trabajan en el circo. Una familia de 3 hermanos, varones, una niña, pero toda su vida habían trabajado, se habían manejado en el circo. Y esta familia, estos hombres, pues, practicaban todos los actos que se hacían en el circo. Pero había un acto en particular que ellos hacían. Era una acrobacia en los trapecios. Ese acto lo llevó a la fama a ese equipo de circo. Entonces el entrevistador hacía esta énfasis en que cómo ellos podían hacer este acto de trapecio de esa forma. Ellos hacían el acto por la experiencia que tenían, ya llegaron a hacer el acto de trapecio sin red abajo, pastora. O sea que una caída podía ser mortal. Pero tanto fue el profesionalismo que lo hacían así, y eso es lo que llamaba tanto la atención. Y el entrevistador le pregunta a uno de ellos, ¿cómo eran capaces de hacer este acto? Y la jovencita le dice, este acto nosotros lo hacemos porque no hay ninguna otra persona en cual nosotros podemos confiar que ese es mi hermano mayor, porque él, sabemos de que jamás nos dejará caer, jamás nos soltará. Esas fueron sus palabras. Y si nosotros ponemos esta vivencia en nuestro plano o en nuestra vida real, podemos hacernos esa pregunta. Ellos confiaban en su hermano con plena seguridad, pero estamos nosotros confiados en plena seguridad de aquel en cual nosotros vamos a poner nuestras vidas, que no nos soltará. ¿Estamos completamente seguros de ello? Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en Dios, aprender a tener esa confianza y esa seguridad en Él. Si ellos pudiesen tener o pudieron tener la confianza en un hombre que era su hermano, ¿cuánto más nosotros en nuestro Dios Todopoderoso? Para ello vamos a estar viendo el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 7. Y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas, tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí estamos viendo en esta introducción del libro de Proverbios el sabio Salomón hablando sobre la confianza, y empieza con una palabra diciendo fíate. Era una plena seguridad y una plena confianza de que tuviésemos toda nuestra esperanza, todo nuestro corazón volcado a Dios. Y hablaba de que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Nosotros como seres humanos, lastimosamente, tenemos eso de nosotros apreciar las cosas y tomar las decisiones de acuerdo a nuestro parecer. La confianza en Dios es un tema muy fundamental en nuestra vida como creyentes. Nos enfrentamos siempre a tribulaciones, a pruebas, a situaciones difíciles, y a lo largo de nuestra vida, en ocasiones a veces hasta dudamos, tratando a veces de resolver las cosas, y dudamos de que Dios puede hacerlo. Es más, a veces ni siquiera pensamos en Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo nuestras capacidades, estamos viendo nuestra astucia, estamos viendo de pronto nuestras influencias, sin pensar en Dios. Dice, no te fíes en tu propia prudencia. Entonces tratamos a veces de resolver nuestros propios problemas, e incluso puedo hasta agregar, nuestro ego a veces nos hace, nuestro ego como hombres, se lo digo acá a nosotros, Víctor, nosotros como hombres a veces nuestro ego, pensando de que tenemos nosotros como cabeza de hogar, tener todo el control, Francisco, hay veces dejamos a un Dios a un lado y confiamos en todo lo que nosotros podemos hacer. El libro de Proverbios nos llama a confiar en el Señor y no en nuestra propia sabiduría. Este versículo nos ofrece, como quien dice, una guía clara sobre cómo nosotros debemos de vivir, Señor. Entonces, ¿qué es la confianza en Dios?
Confianza en Dios, obviamente, es la fe completa, sin reservas del poder y de la sabiduría de Dios. Es dejar a un lado todas nuestras preocupaciones y confiar plenamente en Él. Él tiene el mejor plan de nuestras vidas. Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a tener esa fe tan firme y segura en el Señor? Y confiar en Dios, déjame decirte, Armando, que es tener una plena seguridad y una dependencia total de Dios. Y no es nosotros mismos, porque a veces dependemos hasta de nosotros mismos. No creemos de que lo que hemos alcanzado, lo que tenemos, verdaderamente es suficiente. Y hoy día vivimos con eso. El hombre en muchas ocasiones se siente autosuficiente, ya sea por sus recursos, ya sea por su sabiduría, ya sea por sus tantos estudios, y se creen autosuficientes. Aquí a través de la palabra estamos viendo de que nuestras propias capacidades son limitadas. El hombre tiene un límite, pero Dios no. Dios es omnipotente. El libro de Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito el hombre que confía en el Señor. Es una bendición, ¿no? Es algo tan hermoso poder confiar en Él y poner su confianza y depositarla en Él. El libro de los Salmos habla de 56:3, dice: en el día que yo temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y la fe en Dios nos permite a nosotros enfrentar los desafíos sin ese miedo, sin ese miedo, sin ese temor. El libro de Filipenses 4:6-7 también nos ha hablado de que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, mira, confiar en Dios nos libera de las ansiedades, de esas preocupaciones tan exageradas. Confiar en Dios. Libro de Isaías también podemos ver 26:3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces la dependencia de Dios nos trae a nosotros tranquilidad. La dependencia de Dios nos trae a nosotros paz. Nos trae paz. Nos coloca en otra posición. Ahora, parte de confiar en Dios es también, aceptar su voluntad. A veces no es tan fácil, pero parte de confiar en Dios es aceptar su voluntad. Incluso a veces cuando nosotros no la entendemos, cuando nosotros realmente no la comprendemos, no la vemos, no nos parece. Y Jesús es nuestro modelo a seguir. Aún recuerdo cuando estaba en el huerto, en ese maní, él no le parecía en ese momento y dice: wow, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces a veces no es lo que nosotros creemos, sino que hay que aceptar la voluntad de Dios. Su plan es perfecto siempre. Libro de Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús también nos mostró eso, de que a través de entenderlo a Él, podemos aceptar su voluntad, aunque no nos parezca, aunque no nos guste. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a sus propósitos, son llamados. O sea que su voluntad es siempre para nuestro bien. Siempre la voluntad de Dios que será para hacernos bien, aunque no lo comprendamos. Soraya, aunque en ese momento no nos parezca, pero créelo, si esa es la voluntad de Dios, será buena para nosotros. Entonces, libro de Jeremías también 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. O sea, Dios tiene planes de bienestar con nosotros, como dijimos antes. Dios siempre tiene todo orquestado
para el funcionamiento correcto de su propósito. Y a veces no para tu deseo, sino para el propósito de Dios. ¿Sí? Porque a veces pensamos de que todas las cosas buenas tienen que agradar, o todas las cosas que Dios tiene para mí tienen que agradarme. Sí, son buenas, pero a veces no es para tu deleite, sino para el cumplimiento de su propósito. Y a veces no lo entendemos, pero cuando te das cuenta, era por este fin que Dios me hizo pasar por esto, me permitió cambiar por esto, lo que sea. Salmo 37:7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, aceptar la voluntad de Dios, claro que nos da paz a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener confianza en Dios? Hay dos elementos muy importantes, dos elementos imprescindibles para nosotros poder llegar a tener esa confianza en Dios. Y número uno es que nosotros tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. No podemos confiar en el Señor si no le conocemos verdaderamente. No es lo que a nosotros nos han dicho, sino llegar a conocerlo personalmente, tener esa experiencia completa con Él, el conocerlo. Jeremías 9:24 dice, en la NBI, dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprenderme. Gloríate de conocerlo y comprenderlo, o sea, la importancia de conocerlo a Él. Nuestro discipulado era conocerle a Él para darle a conocer. Qué importante tener ese conocimiento pleno de Él. Qué importante es eso, amor. Entonces, dice también de que lo otro para nosotros puede llegar a tener una confianza plena en Él. Teníamos que relacionarnos. Nada te dije conocerlo. Y conocerlo implica algo, sí, pero relacionarnos. O sea, el Señor quiere que no solamente le conozcamos de lejos, sino que llegamos a tener esa unión con Él. Esa comunión plena, frecuente, continua, constante con Él. Y Job pudo decir en un momento dado, en el 22:21, se vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad, o sea, que acércate cada día más, compenétrate con Él, profundiza con Él. Entonces, yo estaba allí sentado y bueno, antes de eso, porque me acordé también de un compañero, cuando hablé de conocimiento y de tener relación. Tengo hace poco, pastor, un compañero que ha llegado nuevo y hace ver de que conoce el equipo. Y me habla de fichas técnicas, no, que este equipo que levanta esto, que va, y tenía un conocimiento, yo no podía decir que no. Pero cuando yo lo monté en la grúa, bueno, entonces necesito que me haga esto con esta grúa. Me di cuenta que le faltaba, no conocía completamente. Podía saberlo de una manera teórica, pero en la práctica, compañeros, en la práctica, hermanos. Y a veces podemos conocer mucho de Dios teóricamente. Incluso ustedes ven a veces en los, ¿cómo se llama eso? En las redes, hombre. En esa cosita de las redes, hay uno que conoce la palabra, un indigente que dice que habla y te cita tantas cosas. Puede conocerlo acá arriba, pero yo, para mi concepto, le falta poder tener esa experiencia. El poder tener esa experiencia, esa relación con Él, porque si tuviera esa relación, no estuviera viviendo en esa condición. Entonces es muy importante que nosotros tengamos relación. Conocimiento, amado, es importante. Conocimiento. Yo estaba allí y un poquito asustado. La verdad, no soy muy tecnológico. Y este equipito, la verdad, yo no me relaciono tanto con él. Y no tengo tanto conocimiento. Pero bueno, Señor, que prenda bien porque necesito tener una relación con Él. Y a veces conocemos las cosas superficiales. Yo sé que es una tablet, yo sé dónde prenderla. De pronto puedo buscar algunas cosas, pero no hay una plena, y eso se ve hasta en todas las cosas. Usted puede comprar un celular y no sabe ni tanta utilidad que puede tenerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa relación.
Y le voy a decir una cosa, eso va de la mano, porque a la medida en que tú y yo tengamos relaciones profundas con Él, Rachel, mayor va a ser el conocimiento que tengamos con Él. Y entonces ya no nos va a sorprender las cosas. Ya vamos a saber cómo piensa Dios, qué espera Dios. Eso es lo que Él desea. Ya no vamos a andar atribulados, asustados, desesperados, porque ya le conocemos y nos hemos relacionado con Él. Experiencia trae experiencia. Entonces, las dos condiciones muy importantes eran conocerlo y relacionarlo. Tengo a tu mamá la pastora. Conocer y relacionarlo, muy importante. Entonces, para afirmarnos con todo esto de esta confianza plena en Dios, vamos a estar viendo ahora una historia, Josafat. Vamos a ver la historia en Segunda de Crónicas. Y ahora sí, vamos a meternos en escena. Segunda de Crónicas 20, vamos a ver algo, del 1 al 9. Vamos a empezar con el 1 al 9. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 9. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gad. Entonces él tuvo temor. Oigan, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Se unieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, hablamos de un rey. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Oigan esto: tú no eres el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reyes de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Aquí hay algo especial ahí. Este es un rey de Judá, Josafat. Ahora, Josafat, si vemos el capítulo anterior, había cometido un error. Josafat había ayudado a Acab en medio de una guerra, se hizo un aliado con él. Cometió un error. Por la misericordia de Dios, Josafat estuvo a punto de morir y Dios le permitió, y salió de eso. Por eso que me imagino que cuando empieza estos versos dice: y pasaron estas cosas, porque habían pasado cosas, pero Josafat se había vuelto a Dios. Josafat había vuelto a Dios. Entonces, había sido amenazado, y después de ese regreso estuvo esta noticia, y él tenía un ejército. Pero Josafat ciertamente se dio cuenta de que el ejército enemigo era mayor que él. Y dice la palabra ahí de que tuvo temor. Obviamente lo superaban en números, y él sabía de que él no podía ganar esa batalla. Josafat agarra, y en medio de ese miedo ora a Dios y dice: tuvo temor. Y ese temor ciertamente, por dos motivos, podía verse como un temor en su fragilidad física, pero también podía verse como un temor reverente a Dios, porque reconocía. Cuando usted empieza a ver y leer estos versos que estábamos viendo antes, era como una oración que Josafat había hecho a Dios, y reconocía el poder de Dios, y
Si tú libraste a nuestro pueblo y a nuestros padres, le pudo decir a él: oye, tú has podido eliminar a todos estos enemigos. En otras palabras, cuanto más a nosotros pudiesen también ayudarnos. O sea, estaba Josafat entendiendo de que su poder humano estaba limitado y estaba dándole la posición a Dios de la confianza que tenía con él. Pudo entender de que tenía que depositar su esperanza en el Señor. Viendo la circunstancia, viendo al enemigo en medio de esta circunstancia, él pudo reconocer: hey, no puedo yo. Y a veces ese detallito, mi lado, nos falta a nosotros. El reconocer: hey, esto no está a mi nivel. Esto es de Dios, esto es para Dios. Y te digo algo, primero, porque incluso me ha pasado. A veces pensamos que tenemos o podemos resolver. Y nos cuesta a nosotros saber de que somos limitados y que sin Él no podemos hacer las cosas. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Gloria a Dios que aquí todos están bien fortalecidos, nadie teme. Gloria a Dios por eso. Yo también, y yo lo entiendo y lo respeto. Sí, pero nos ha pasado que a veces nos hemos sentido tan confiados y no queremos reconocer nuestra debilidad y poner nuestra confianza en el Señor, poner nuestra dificultad en medio del Señor. Josafat pudo reconocerlo, y ese es el primer principio que vamos a estar viendo. El reconocimiento de tu incapacidad es la muestra de tu dependencia y confianza en Dios. El reconocimiento de tu incapacidad es la muestra de tu dependencia y confianza en Dios. Me gusta el verso que nos dice: entonces tuvo temor, y Josafat humilló su rostro. Era un rey, amado. Josafat no era cualquiera, Josafat era el rey de Judá en ese momento. Se encontraba en un peligro inminente, en donde él da a conocer al pueblo que él no tiene en sus manos el poder para poder enfrentar. En donde él pudo reconocer al pueblo: yo no tengo respuesta para ustedes, solo Dios. Él fue sincero, con toda sinceridad. Solo Dios puede salvarnos. Josafat dio el ejemplo a su pueblo con esa actitud de poder humillarse y poder volcarse en oración a Dios. Y eso es importante, que el liderazgo pueda comprender de que nosotros somos vistos, y si el pueblo nos ve a nosotros buscando esa dependencia de Dios, así mismo será el pueblo. Y el pueblo siguió a Josafat. El pueblo pudo doblegarse y entender la situación que se encontraba. La oración de Josafat tuvo una acción, y tuvo una acción de adoración también. Él estaba tratando de descubrir cuál era la dirección de Dios, pero también una acción de adoración, amado. Cuando tú te humillas a Dios, le dices: Señor, yo te reconozco a ti en mi camino. Reconozco que tú eres grande y que solamente tú todo lo puedes. Ese es un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón que está diciendo: yo te adoro a Dios porque tú lo puedes todo, porque tú eres todo para mí. Josafat comprendía eso y pudo mostrarle al pueblo esa condición. Llamó a la nación a expresar su humildad y su total dependencia, y todo el pueblo vino. No como en otras congregaciones de pastores que se convoca a una reunión, se convoca y nada más vienen 40, 50. No, todo el pueblo. No hay un reproche con ustedes, no se preocupen. Nada más que a veces uno se emociona con lo que veo, nomás que es de verdad. Todo el pueblo estaba claro. Todo el pueblo entendía la situación que se encontraba. Todo el pueblo estaba unido. ¿Cuántos domingos hemos hecho algo acá atrás? 2 domingos.
Recibir el domingo. ¿Se ha pensado el domingo? ¿Y cuánto estamos apercibidos de la situación que estamos viviendo? ¿Podemos contar cuántos? Aquí todo el pueblo entendió eso. Ese nada más era un paréntesis. Y continuamos con él. No, de veras, yo a veces tengo cosas, pero bueno, cuando hay que decirlas, aprovecho. Entonces, Josafat en una dice: ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? Él comenzó en esa oración como que dice, reconociendo al Dios que era sobre todas las naciones, amado. No digo que no, sobre todas las naciones. Fue una oración especial, una oración conmovedora, reconociendo el poderío, reconociendo la autoridad de Dios sobre todas las naciones. Pero reconociendo también las grandes obras que había hecho en el pasado en cuanto a su padre. Y me gustaba eso cuando en una de las últimas él decía de que el pueblo le había hecho casa y que si hubiesen sido por espada o muerto por algo, ellos iban a regresar a la casa, al templo que le habían construido, porque sabían de que él estaba allí, su presencia estaba ahí en ese momento. Estamos entendiendo de que era en ese tiempo y de que su nombre estaba en esa casa. O sea, reconocían que en la presencia de Dios nada le podía pasar. ¿Cuánto más sabemos nosotros que hoy tenemos esa presencia aquí adentro? Y si estamos con Él, nada podrá pasarnos, al menos que lo permita, sea su voluntad. Entonces, Josafat oró con ese conocimiento y entendimiento de la palabra. No fue una oración porque sí, no, una oración entendida. En el verso 12, él dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza tan grande, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Usted se imagina a un rey de pie diciéndole: no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, a ti ponemos nuestra mirada. Su única respuesta era confiar en Dios, confiar en su poder, confiar en su bondad, de que el Señor lo iba a proteger a Judá una vez más. Y ellos dijeron: volvemos nuestros ojos. Entonces, qué importante es volvernos, es poner nuestra mirada siempre en el Señor, amados. Recuerdo un dibujo, era un dibujo, hay cosas que a veces quedan. Un dibujo lo vi una vez en un taller y había un árbol cortado con un hacha, pero tenía la forma arriba de unos ojos y abajo decía algo como esto: qué importante es caer, pero con la mirada hacia arriba. Y eso me da a entender de que siempre tenemos que tener puesta nuestra mirada en el Señor, amado. Aún en medio de toda circunstancia, poner nuestra mirada en el de arriba, en aquel que todo lo puede. Josafat estaba diciéndole con toda humildad: yo no sé qué hacer, pero vamos a mirar hacia arriba. ¿Cuántos han tocado decir: no sé qué va a pasar, pero Dios sí sabe qué va a hacer conmigo? Dios sabrá qué va a pasar. No, yo no me sofoco. Ya yo no me sofoco. ¿Cómo que qué vamos a hacer? Tranquila, algo Dios va a hacer. Papá se va a lucir una vez más, te vas a dar cuenta. Es poner nuestras cargas sobre Él, hermano. Cuando tú pones tu carga sobre Dios, tú le estás diciendo: Señor, yo confío en ti. Tú sabrás qué vas a hacer. Tú sabrás qué es lo que vas a hacer, porque yo no sé. Y Josafat en esa oración pues pudo decirle: solamente podemos confiar en Dios. Nuestra dependencia está en Dios. Nuestra salvación solamente puede estar en Dios y no en otra cosa. El segundo principio que podemos ver es que la oración trae paz en medio de la espera en la respuesta de Dios.
La oración trae paz en medio de la espera en la respuesta de Dios. Después de esa gran oración que Josafat hizo, el pueblo permaneció en silencio, estuvo tranquilo delante de Dios, esperando esa respuesta, esperando en Él, por ese sentido de dirección, esperando esa respuesta de aliento. Y eso es lo que pasa cuando tú oras con fe, cuando tú oras en esa confianza en Él. Ya tú depositas ese problema, tú depositas esa circunstancia y solamente te resta esperar en Él. Cantamos esperar en ti, difícil sé que es, y mente Señor, no es posible. Pero tenemos que confiar en Él, esperando, confiando en Él. Esto quiere decir que ellos, y esto no quiere decir que ellos, Dulce, ignoraban el peligro. Esto no quiere decir que ellos no estaban anuentes de la situación. ¿Ves? Ellos oraron y guardaron silencio en esa espera, porque habían puesto su confianza. Y como dirán, no porque ellos estaban ignorando de que podía venir el enemigo. Ellos sabían de que podían ser presas del enemigo, de que el enemigo estaba acechándolos, sabían. Pero cuando tú oras en esa dirección, confiando en Dios, eso trae paz a tu vida, eso trae tranquilidad, te hace sentir tranquilo, aunque no hayas tenido una respuesta todavía. Pero tú sabes que tu Redentor no te va a dejar tirado por ahí, te va a levantar, iglesia. Ellos sabían eso, tenían eso esperando, por eso esperaban tranquilos en medio de él. Y el verso 14 al 16, vamos a ver algo. Dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Banaías, hijo de Giel, hijo de Manatías, levitas de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de una reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de tu multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis juntos al arroyo, y antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. El Espíritu de Jehová dice que descendió sobre Javier. Y puedo decir esta palabra: hey, no temas, esténse tranquilos de que esta pelea es mía. Ellos pudieron escuchar ahí una respuesta de Dios. Ellos pudieron escuchar una dirección de Dios en medio de esa quietud y esa oración. Y me llama la atención de que les dio directrices. Les dio directrices: estén tranquilos, amado. Y a veces Dios nos habla, a veces hemos orado, pero estamos desesperados. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros, Guillermo, y nosotros estaremos tranquilos. Tranquilos. Qué importante es eso, amado, de que podamos estar serenos y tranquilos en medio de esto. Y les dio todas esas directrices de que iba a haber pelea, sí, pero que ellos no iban a tener que meter mano en ella, porque esa pelea era de Dios. Y a veces cuántas peleas son de Dios y queremos meternos nosotros. A veces la lucha es de Dios y tú no ves a nosotros peleando con demonios. Esa pelea de Dios. Tú nada más ora y estate tranquilo. Esté pendiente a la voz de Dios, a lo que Dios va a decir. ¿Cuánto oramos, pero no estamos esperando una respuesta? Oramos simplemente por una parte mecánica.
pero no estamos esperando ahorita la respuesta. Andamos desesperados, andamos viendo las circunstancias antes que a Dios. Andamos viendo lo que está pasando alrededor antes que Dios. Lastimosamente. Y vemos ahí ahora el tercer principio de que la obediencia a la palabra de Dios garantiza el resultado, o la obediencia a la voz de Dios garantiza el resultado. Y aquí hay algo que me dice en el verso 16, cuando le digo: en la mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la puesta del sur. Mira, en la mañana descenderéis contra ellos. O sea, se supone que si la palabra, la pelea no era mía, era de él, cualquiera hubiera dicho, pero Rebeca dice: no era necesario entonces de que ellos fueran a ningún lado, Dios podía destruir a los enemigos. Pero a veces Dios es como es, y Él, en medio de su sabiduría, hace de que nosotros tengamos que dar una parte cuando Él quiere hacer. Y le digo: vayan de mañana y descenderéis. Le dio esas directrices a ellos para que fuesen en la mañana. A veces también queremos que Dios lo haga todo de una vez y no queremos hacer absolutamente nada, no. Aunque la respuesta había sido de que la victoria iba a ser de ellos, porque la pelea era de Dios, le dio también directrices de que hicieran algo. Y dice que ellos descendieron, y en el verso 18 y 19 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá. Mira, para que tú veas la influencia y la obediencia de la gente. Josafat inclinó su rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mira tú, ¿no le llama la atención algo? Y adoraron a Jehová. Después de todas esas directrices dice que ellos se postraron en tierra y adoraron a Jehová. Todavía no habían tenido la victoria, ¿no? Rafael, todavía ellos no habían experimentado, pero ya el resultado. Pero sin embargo, la confianza plena que tenían en Dios, la confianza plena que tenían en la voz de Dios que se habían escuchado, ellos tuvieron la actitud de adoración a Dios. ¿Y cuánto agradecemos a Dios antes de que ocurran las cosas? ¿Cuánto adoramos a Dios antes de que ocurra lo que estamos esperando, Melissa? Ellos anticipadamente adoraron a Dios. Adoraron a Dios. Tuvieron que trabajar también en asociación con Dios, porque, como dije antes, tuvieron que descender y bajaron. Y fueron los cantores también. Dice que pusieron a los levitas adelante y iban cantando sin ningún arma. Y esa gente estaba convencida de que Dios iba a dar la victoria. Yo me imagino a esa gente caminando y cantando: cantaré a mi Señor, pues Él fue con gloria. Algo iban cantando. Y dice que cuando ellos iban llegando, Dios dice que los confundió y se hicieron una emboscada entre ellos mismos y se fueron matando entre ellos mismos, y todos quedaron muertos, amados. Todos quedaron muertos. Dios mostró una vez más su poder con ellos. Ellos pudieron entender y comprender que la confianza en Dios nunca te va a defraudar. La confianza en el Señor siempre te va a mantener confiado en Él. Dios no miente, amados. Y ¿sabes algo también? Esta gente creyó, ahí también lo decía, que esta gente creyó a la palabra del profeta, a la palabra que habían dado, porque reconocían de que eran de Dios. Y a veces nada más queremos escuchar una voz de Dios directamente, pero los profetas de Dios, los pastores, están hablando a través de Dios. ¿Y cuánto estamos creyendo a esa palabra de Dios?
Ellos reconocieron eso. Ellos pudieron comprender y reconocer que el que hablaba allí era Dios a través de los profetas, y así mismo hoy día sigue hablando a través de los pastores, a través de estos grandes hombres que están aquí. Y vamos a ver en el 22, ya para ir cerrando, dice: comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían en contra de Judá, y se mataron los unos con los otros. Entonces vemos allí, como dije antes, la respuesta de Dios. Ellos confiaron y descansaron en la misericordia de Dios. El mismo Dios incitó al enemigo a pelear entre ellos. Y vemos también de que Dios le dio la batalla, la victoria en medio de esta batalla, y fue a través de su obediencia. Porque si no hubiesen obedecido, esa es otra cosa. A veces Dios nos habla y no obedecemos. Dios nos dice es por aquí y pensamos que es por allá. Ellos fueron obedientes a lo que se le había dado. Hicieron lo que Dios había plasmado para ellos y pudieron ver la victoria. Voy cerrando con esto, amados. Voy a pedir a los músicos que me ayuden, porque en realidad nuestra confianza debe estar fundamentada en la confianza de Dios. Amados, esto nos incita a nosotros a poder depender, a poder estar completamente seguros y a poner toda nuestra esperanza en el Señor, en el eterno, amados. Y no vivir desesperados, no vivir como que no tenemos esperanza, no vivir preocupados. Y cuando hablo de no preocupados, no es que vamos a andar en la vida a las anchas, no, pero no con esa preocupación que a nosotros nos quita el sueño. Yo no, pastores, y yo puedo darle fe de nuestros pastores. Hey, hay desafíos, hay circunstancias grandes, pero no me roban el sueño. ¿Sabes por qué? Porque tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Amado, lo creyeron dos. Si tú lo crees, necesitas ser libertad. Debe ser así, hermano, y debe ser así. Ya para ir terminando, tiempo avanzado también. Cuenta la historia, cuenta la historia, mira. En una ocasión, sí, no te veas, mira, 8, cuenta la historia de que había un hombre, soldado norteamericano, estaba en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Dice que este hombre pertenecía al área naval, al área de la Air Force. Este hombre había hecho más de 50 saltos en su vida. Se había cuidado en medio de sus labores. ¿Y qué ocurrió, pastora? El día de su jubilación, este hombre le hicieron un homenaje. Cuando llegó a la casa, hizo una sorpresa a la familia. Cuando entró a la sala, se tropezó con el tapete, se golpeó con la mesita de centro y se partió 4 costillas. No sé si entienden esto, amado. Un hombre que se había preocupado tanto en medio de sus saltos de paracaidismo toda su vida, y el día menos pensado, en su propia casa, se fracturó. ¿Qué te quiero decir con esto, amados? La preocupación no ha resuelto ningún problema. Amado, pon tu confianza en Dios. Dificultades siempre van a haber, pero ha sido comprobado, y escuchen esto, ha sido comprobado, que el 98% de las cosas que a nosotros nos preocupan
que en medio de todas ellas recordemos que tenemos un Dios poderoso y solo a Él tenemos que poner nuestra confianza, nuestra esperanza en aquel Dios eterno, verdadero, poderoso, bondadoso, amado. Solamente en Él, en el Dios eterno, amados. Voy a invitar a que te pongas en pie esta mañana. La verdad es que esto es vivencia, Pedro. Esto es vivencia. Cuando tú conoces algo, tú puedes tener una confianza en eso. Cuando hay desconocimiento, no hay confianza. Entonces tiene que haber un conocimiento. Pero tiene que haber una relación profunda. Pero no solamente conocerlo, como dije teóricamente, sino una relación profunda, constante y permanente, donde lo hagamos uno con Él y podamos conocerle a cabalidad. Y luego entonces vamos a poder tener esa confianza y esa esperanza en Él. Mientras entonces usted va a pensar en un hombre íntegro, recto, pero él llega a decir, hasta ahora mis ojos te ven. Era porque había que tener una relación más profunda, y esa relación profunda, lastimosamente a veces las encontramos en las circunstancias difíciles, dolorosas, no cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están de color de hormiga a lo mejor. Cuando tú no ves la luz al final del camino, es ahí donde tú vas a poder tener la confianza en Dios, porque no te queda de otra. No te queda de otra, solamente confiar en Él, mirar hacia arriba, poner nuestros ojos y nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Es solamente en Él, amados. Es solamente en Él. Solo en Él. Vamos a elevar una oración. Oh Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras circunstancias. Tú conoces lo que podemos estar pasando. Pero tú conoces nuestro corazón, mi Dios. Y en esta hora, con un corazón humilde, con un corazón sincero, mi Dios, presentamos nuestra vida delante de ti. Señor, ponemos nuestro rostro hacia ti, mi Dios. Solo nuestra mirada va hacia ti, Padre. Porque tú eres el único que puedes hacer algo en nuestra vida. Oh Padre, no el dinero, no la política, no nada. Solamente tú puedes hacer algo en nuestras vidas, Señor. Y ponemos nuestra confianza en ti, porque tú todo lo puedes, mi Dios. Aquel que no ha perdido batalla alguna, mi Dios, eres tú. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso, con esa familia, para recordarte todas esas victorias. Porque tú todavía sigues teniendo ese poder. Y hoy día sigues teniendo el poder para revertir, para poder reverdecer, para poder dar vida a aquello que está muerto, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aquello que está trabajando, aquello que está enfermo. Oh Padre, tú puedes hacer esa obra. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que podamos ser obedientes a tu palabra. Que podamos orar con fe y saber esperar en ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti te damos toda la gloria, Padre. Porque tú ganaste todos los méritos, Señor, en aquella cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar. Y en ti tenemos, Señor, Padre, nuestra paz. En el nombre de Cristo Jesús. En medio de toda tormenta, tú eres nuestra paz, Señor. Gracias, Padre. Siempre encaminar, llevando